Live. Bienvenidos todos, yo soy Nuri Coco y estamos aquí en el programa de Amigos con Talento, 7 a las 7. Este programa se trata de 7 temas que son importantes para mí, como son la danza, la belleza, la moda, arte, música, espiritualidad y hoy magia. Como todos los programas, me disfrazo con la temática acorde a la entrevista. Entonces, hoy estoy de asistente de mago. Me iba a poner unos guantes y todo, pero ¿de dónde voy? Me da mucho calor. Pero bueno, me he puesto aquí. Nada, espero que a Alvarito le guste. Y nada, estamos en directo en mi canal de YouTube y en la página de Álvaro, de la magia de Álvaro. Y cualquier comentario, cualquier cosita que le queráis decir a Álvaro, se lo podéis dejar en mi canal de YouTube o en su página de Facebook, y él estaría encantado. Para mí es un honor. Alvarito lo conocí hace, yo qué sé, no creo ni que tendría 18 años, era un niño. Para mí es aún, yo le llamo mi Alvarito, y le he visto crecer, en convertirse en un emprendedor, en un mago magnífico, en una gran persona, y de verdad que me hizo mucha ilusión cuando me dijo que sí, que estaría dispuesto a no solo a hacer magia en directo, pero a hablar conmigo y darme una pequeña entrevista. Entonces, estoy encantadísima, os agradezco a todos los que estáis ahora en directo y nada, y con toda ilusión y con toda magia voy a hacer magia yo ahora, voy a hacer aparecer al mago Álvaro. A ver si puedo, qué emoción. ¡Tarzán! Aparecí de la nada. Buenas tardes. Pues muy bien, probando estas cosas tan guays que cuando me llamas para proyectos así tan chulos, los directos así compartidos, es el primero que hago y estoy súper feliz de estar aquí contigo. Qué guay todo. Me alegro. Muchísimas gracias. Sé que bueno, antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el confinamiento? Yo genial, ¿me ves? Yo genial. Ya veo que no paras. Sí, yo no me aburro. Qué guay. Amigos y cada uno, a muchos les he puesto en el cartel y les he llamado luego. Es decir, este día a las 7 tienes que hacer esto, pero no. Pero bueno, te agradezco mucho que estás aquí y hoy vamos a hacer mitad, va a ser algo diferente, no va a ser solo una entrevista, vamos a hacer magia, pregunta. Entonces... Sí, vamos a intentar combinar lo que yo creo que puede estar guay. Bueno, ¿quieres que empecemos haciendo un juego? ¿No? Claro, magia. Sí. Bueno, me he traído por aquí 2 cartas. Ay, mira, se me caen y todos los nervios. Me he traído por aquí 2 cartas unidas. Vale, no te preocupes. Me he traído por aquí 2 cartas unidas con un gomet, que se vea claramente el gomet ahí, que se vea ahí, perdón. Esto, vale, las cosas de las tecnologías, ahí. 2 cartas unidas por un gomet. Y además, una de las cartas tiene un agujerito, se vea claramente ahí. Pues va a surgir la magia, porque me he traído una carta roja, la voy a poner entre las 2 cartas que se vea claramente y se va a ver que está entre las 2 cartas. ¿Por qué? Por el agujerito. Y Nuria, ahora es cuando sucede la magia. Fíjate, voy a coger así, mira, 1, 2 y 3. Mira. Y aunque no te lo creas, la carta roja atraviesa las 2 cartas con el gomet y oye, esto se merece un aplauso virtual a tuyo y de todos los que nos están viendo. Muchos aplausos de todos. Seguro que están aplaudiendo. Ya estoy viendo ahí que hay 18 personas conectadas. Oye, o sea, que genial. Mira, qué guay. Bien. Yo sí miro aquí, no te estoy ignorando, pero tengo mi otra pantalla aquí donde tengo el YouTube, que voy a bajar el sonido porque me estoy escuchando en eco. En diferido. Y empecé ya que tengo una doble. Mira, nos están saludando. Esme y Pierpaolo, compañeros del gremio. No me saluda nadie, es que tú tienes fans, yo tengo fans. Bueno, vale, ahí estamos. No, a mí no me saluda nadie. Bueno, a ver, ahora quiero hacerte una pregunta, ¿vale? ¿No? Cuéntame. Vamos a informar a la gente. Sí, a ver, yo sé que desde que te conozco la magia ha estado contigo, la llevas en las venas, desde muy pequeñito, sé que empezaste desde muy pequeñito. Quiero saber cuándo te captó la magia, en qué momento, cuándo supiste, me voy a dedicar a esto. Bueno, actualmente me dedico a ello, pero nunca imaginaba que fuese a llegar a donde estoy llegando hasta ahora y que el camino en parte fuese tan difícil, pero también a la vez tan satisfactorio porque es lo que siempre he querido hacer. Y todo empezó porque yo estaba apuntado en un taller de teatro
el taller de teatro se disolvió, yo empecé a tocar el saxofón, estoy hablando en quinto de primaria más o menos. Me fracturé el dedo con un accidente casero y perdí la movilidad de mi dedo de la mano izquierda, me dejé el saxofón y luego me trajeron mis padres, por sorpresa, a un mago a la comunión. Y a partir de ahí dije la magia, la magia, la magia y me enganché a la magia y obceca con la magia y a día de hoy es a lo que me dedico. Ahora no, porque no puedo, pero siempre me he dedicado a ello y me encanta. Genial, genial. Pues lo haces genial. Y eso, mi segunda pregunta es, lo haces, a mí lo que me encanta de ti es que tú ligas la magia un poco con el sentido del humor. Muchos magos los conocemos que son tipo showman y son un poquito más dramáticos. Tú lo haces más con comedia, que es lo que me gusta, que un poco la temática de este blog es eso, es intentar usar la temática del optimismo y la positividad. ¿Qué tipo de mago te consideras? Madre mía, qué pregunta más difícil. Pues yo me considero un mago todoterreno, que igual que te hace un juego con moneditas, te hace partir una mujer por la mitad. Y creo que eso es una cosa muy importante en este campo, que en ser un mago todoterreno y que esté abierto a todo tipo de magia, tanto de grandes ilusiones como magia de escenario, magia de close-up, mentalismo, etcétera, te hace abrirte muchas puertas al campo del trabajo, al campo económico. Entonces, sí que es verdad que una de las partes más imprescindibles de mis espectáculos es la comedia, porque la gente, además de venir a ver magia, viene a reírse. Y yo creo que al menos en el 80% del público que viene consigo hacer reír a las personas, que de todas formas, todos los que nos están viendo y si me han visto actuar, que lo pongan ahí en los comentarios. Sí. Y que vean, madre mía, mira, dicen, ¿cómo se hace el subtitulado de los viendo. Ay, mira, alguien me ha comentado. Te han dicho la Nuria, que es mi madre, ¿eh? Ay, hola, ay, ¿cómo estás? Hace tanto tiempo que no la veo. Un besito para ella. Qué guay. Mira, tenía y tiene un desparpajo genial. Qué chachi. Tato es un compañero del gremio. Pues eso, que me considero un mago todoterreno, que me gusta hacer de todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Genial, genial. Pues nada, pues ahora haz algo grande o pequeño. ¡Magia! ¡Chachachas! Es turno de magia. Me ha encantado hacerte parecer. Así como, ¿no? Es súper guay. Bueno, vamos a hacer magia, pero Nuria, voy a pedir tu ayuda y la de todos los que nos están viendo. Vale. Vamos a imaginar que tenemos entre nuestros 3 dedos, el índice, el pulgar y el corazón, así una moneda. La vamos a coger con las manos, ahí la moneda, y me he traído por aquí un platito y un vaso, que se vea claramente, un vaso totalmente transparente. Esto es un vaso de... Te pregunto, Nuria. Yo, shots, I don't know. Es un vaso de... Dilo en español. Muy bien, de cristal. Mucho bien. Normalmente suelen decir un vasito de chupito, pero esto es un chupito muy grande. Atención, porque lo que vamos a poner es la... Dijiste chupito, bueno, un vaso de chupito también vale. Porque vamos a lanzar la moneda a la de 3, desde casa. Y tú, Nuria, 1, 2 y 3. Y aunque no te lo creas, la moneda aparece en el platito y, oye, un aplauso ahí súper chulo. Pero mira, Nuria, se puede hacer más magia todavía. Y es que, mira, puedo coger la moneda, ahí, mira. Y si no me gusta, la... ¡Ay, Alvarito! Habías desaparecido un segundo, pero ahí estás. Bueno, yo creo que la han podido ver. Siempre que actúa... Sí, yo creo que nosotras te hemos visto y nos reímos mucho, ¿veis? Ya están ahí poniendo comentarios. Qué guay. Hola, Carolina. Claro, hay que saludar a la gente que nos está viendo en directo. Hola. Qué guay. Qué bien. Me alegro. ¿Te ha gustado el juego? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Todo lo que haces me encanta, si lo sabes. Que te echo mucho de menos, que tengo ganas. Me gusta que me lo digan. Sí, ya lo sé. Que mi segunda pregunta es, mi otra pregunta es que ahora con el confinamiento que estamos todos, me imagino que espectáculos cero, todo se ha paralizado, que esto para ti debe ser, sobre todo para todas esas personas que trabajan en lo que son el tema de teatro, de música, de danza, sé que todo el mundo ahora mismo está sufriendo, pero he visto que en tus redes no has parado, es decir, estás aquí conmigo, haces directos, haces juegos de magia. ¿Cómo te estás adaptando a la magia, a lo digital? Pues a través de
los magos ahora mismo nos tenemos que adaptar a través de las nuevas tecnologías, de la magia virtual, por decirlo de alguna manera, cosa que es muy complicada, sí, porque estamos pasando una pandemia mundial que es devastadora. Está acabando con la gente, con las ilusiones, con los trabajos, con los autónomos, con los sueños de las personas. Y creo que es muy importante que los artistas estemos ahí apoyando al sector y haciendo a través de directos, ilusionando a la gente, porque al final la gente no tiene la culpa de que esto esté pasando. ¿Cómo me estoy adaptando? Pues de lo mejor que puedo, con buenos ánimos, con buenas iniciativas y sobre todo con la gente que está ahí, que es lo más importante, que no solo es que yo haga un directo, sino es que la gente está conectada y recibo un feedback. Y eso es lo más importante, porque si yo no tuviese público, no haría ni los directos. Claro, claro, claro. Lo que digo yo, pues te digo, cuando tengo un fan, digo, ¡ay, tengo un fan! Alguien me está mirando, porque no es que quieras atención, pero, jolín, ese feedback de la gente, ese calor. Es muy bonito, aunque no se puede notar. Cuesta muchísimo notarlo a través de los directos, el calor de la gente, por muchos comentarios que te pongan. Pero al final, de una manera u otra, cuando acabas el show en un live, recibes la satisfacción igual, porque ves que has ilusionado a la gente, lo has hecho pasar bien y eso es lo mejor. Sí. ¿Sabes? Quieras sí, o no. Sí. Yo soy muy agradecido, soy una persona que me encanta mi trabajo y no me importa hacer directos, en absoluto. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo siempre es verdad que siempre que he llamado a Álvaro por cualquier tema, cualquier cosa que le proponga, no ha tardado 2 segundos en decirme que sí. Es que aunque ni se le ha terminado de explicar y ya, sí, yo, pero a ver, es que no te lo he explicado. Así que, bueno, viceversamente también es así, ¿eh? De forma viceversa, siempre que te he necesitado me has ayudado como profesional de tu sector y también estoy más que agradecido. Pero porque al final, en este gremio y en este mundo, nos tenemos que ayudar los unos a los otros para poder seguir creciendo. claro que Y sí. lo que hoy siempre es bueno, mañana lo recogerás, estoy seguro de ello. Siempre, 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 no lo dudes. Pues, a ver, magia, magia, más magia. Y tengo también unos invitados que quiero que conozcas, para que son dos niñas que están muy ilusionadas de conocerte y de que le hagas un poquito de magia. Así que tú ya me dices cuando estás preparado para ellas. Qué guay, qué guay. ¿No quedan más preguntas? ¿O sí? No, ¿No? bueno, yo te pregunto todo lo que quieras. Yo he querido dejar, yo era más magia. A ver, yo te Oye, qué conozco. cortito. Llevamos 12 minutos. Esto es histórico, ¿eh? Una Histórico. entrevista en 12 ¿Has minutos. visto? Volátil. Bueno, vamos a hacer un juego, mirar, con un tornillo que se vea así, claro. Bueno, antes de nada voy a saludar a todo el mundo. Buenas, Tato, Carolina, Vicky, Pilar. Claro, que la gente está conectada y no estamos Claro. recibiendo nada de ellos, así que Ay, mira, saludamos. me Y han vamos a hacer preguntado. magia, porque al final Ay, claro. te han preguntado, a ver, ¿La magia existe? ¿la magia existe? Pues claro, hombre. Si no, no sería mago. Sí, yo pienso que la magia existe. Estoy totalmente en esa afirmación. Claro, la magia existe. A ver, los magos no hacemos milagros, pero sí que hacemos magia. Es decir, magia, hay magia, los juegos de magia. ¿Y tú crees en la magia de la vida, la magia de lo que estamos viviendo ahora mismo, que es algo nuevo? Bueno, en lo que estamos viviendo ahora mismo no lo llamo magia, lo llamo una crisis de la leche. No, pero yo creo que es magia en el sentido de que es algo nuevo, es algo que no entendemos, que Nadie se esperaba que fuese a pasar nadie se esto. esperaba eso. Es un poco, no te lo quiero comparar con magia, pero es algo que no sabemos explicar. La magia es algo que no sabes explicar muchas veces. ¿Y cómo ha hecho eso? A esa pregunta de la magia existe, vamos a responderla con un juego de magia y que la Vale. persona valore si es magia o no. Vale. ¿Te parece bien? Mira, el tornillo, ahí que se vea claramente. Y una tuerca, que me he traído también por aquí. Una tuerca y un tornillo. Fíjate, vamos a meter dentro del tornillo la tuerca. Como se diría, vamos a atornillar la tuerca. Así que se vea claramente. Ahí. Es que, claro, esta pantalla individualizada, ahí. ¿Vale? Fíjate, Nuria, porque la magia existe, porque si yo cojo así, mira, atenta, ¿eh? Mira. Mira. El tornillo se mueve y aunque no te lo creas, perdón, la tuerca se mueve y aunque no te lo creas, la tuerca sale del tornillo. ¡Tachán! Me encanta. ¿Qué tal? Eres el mejor. La magia existe en los corazones.
Mi madre ya sí, está ahí que poniendo sí. cosas románticas. Ay, claro, ¿ves? Qué Esa guay. es la mía, es la mía. Ah. Pues yo creo que sí, después de demostrar esto, vamos, No, la la magia magia existe. existe. Seguro, seguro. Qué Ay, guay. pues nada, Bueno, pues venga, vamos a. Yo quiero ver a los invitados quiénes son. ¿sí? ¿Los tienes ¿Quieres verlos? preparados? Sí, Vale, sí. vale. A ver, vamos a ver que están ahí esperando. Las puedo ver. A ver, van a ir en directo. A ver si están. Chicas, Hola, hola. Hola. ¿qué tal ¿Qué estáis? ¡Ay! Uy, Madre mía, cosas del directo. Se ha suicidado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. A ver si va ahora. Un momento, por favor. ¿Cómo mola esto? un momento, Nada, esperamos lo que Un haga falta. momentito. Mira, es como así. Vale. ahora sí. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Martina y yo soy ¿Y? Victoria. Pues nada, saludar a la cámara porque Victoria. ahora mismo estáis saliendo en Telecinco. ¿En Telecinco? No, es broma, es broma, es broma. Ah, Bueno, vamos a hacer magia. ¿Estáis preparadas? sí. ¿Habéis visto magia alguna vez? Sí. ¿Sí? Yo no. ¿No? Tenéis que. No, yo Ah, no. bueno, pues no pasa nada. Mirad, tengo aquí una baraja de póker, ¿vale? Que se vea claramente. Os la voy a enseñar, ¿vale? Un momento. Así. Claro, dime, dime. Espera. Vale, ya. Ahora creo que se ve. Y la mami también está por La ahí. mami Hola, también. mami. Hola, mami. Ahí, mira. Mami. Que se vean las Hola. cartas. Y ahora saluda ahí. Perfecto, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Yo voy a pasar las cartas y me habéis dicho que os llamáis Martina y Victoria. Victoria. Martina y Victoria. Martina, me vas a decir alto cuando quieras, ¿vale? Yo paso las cartas Vale. y tú me vas a decir alto, ¿vale? Pero que se vea antes Vale. que son todas diferentes. Ahí, ¿vale? Paso las cartas y tú me dices alto. Pero muy importante, antes de que se acabe la baraja, ¿eh? Lo volvemos a repetir, tienes que ser más rápida. 1, 2 y 3. Alto. Muy bien, fíjate, ¿cuál quieres que te adivine? ¿Esta, que la he visto, o esta que no la he visto? La que no has visto. Anda, eres lista, ¿eh? Pues mira, voy a coger la carta y te la voy a mostrar, pero yo me voy a girar para no ver la carta. Y quiero que la recordéis, ¿vale? Ahí, os la voy a enseñar, ¿la veis? Sí. Sí, se ve bien, ¿no? Perfecto, Sí. porque ahora es la carta que vamos a usar para la magia, ¿vale? Vale. Ahí, me vuelvo a girar para, por si alguien no la ha visto, así, ¿vale? Ahí. Y atención, porque además de vuestra carta, la que habéis cogido aleatoriamente, me he traído por aquí esto, que es un pañuelo con un rectángulo verde. Se ve claramente, ¿no? Sí. ¿Lo veis, Martina y Claudia? Y Victoria. Ay, perdón, que me he equivocado el nombre ahí. Pues fijaos, porque también me he traído una bolsita y vamos a meter dentro de la bolsita el pañuelo con el rectángulo blanco, ahí, que se vea claramente. Porque ahora me vais a tener que ayudar desde casa, ¿vale? ¿Estáis preparadas? ¿Sí? Sí. Mirad, el pañuelo que se vea claramente, perdón, que lo he metido todo entero, así, ¿vale? La bolsita, ahí. Vale. Entonces, a la de 3 tenéis que enviar los pases mágicos desde vuestras casas. 1, 2 y 3, así. ¡Chas! Chas. ¡Más fuerte! ¡Chas! Chas. Nuria, te toca a ti. ¡Chas! ¡Chas! Y a la mami también. ¡Chas! A ver, la mami, ¿dónde está? Mami, tú. Te toca. La mami no ¡Chas! se va a querer salir. ¡Chas! Así, perfecto. Y atención, porque mirad lo que pasa si saco el pañuelito, ahí que se vea claramente, no hay nada más dentro de la bolsa, ahí. ¿Cuál era vuestra carta, chicas? 5 de picas. De 5 picas. Y aunque no os lo creáis, mirad, porque el 5 de picas se imprime en el pañuelo. ¡Hala! Mirad, y lo podéis tocar, que se ha impreso en el pañuelo. ¡Qué fuerte! ¿Os ha gustado? ¿Sí? Sí. ¿Mucho o poco? Tenéis que ser sinceras, mucho o poco. Mucho. Me caéis bien, ¿eh? Yo soy el que nos conozco. Pues nada, os invito a ver mi espectáculo cuando todo esto pase. Y también os tengo que decir otra cosa, y es que me digáis qué carta veis aquí. A ver, que se vea así. Se ve ahí. ¿Qué carta veis? El 10 de corazones. El 10 de corazones. Pues tengo un mensaje muy importante que daros, y es que mirad claramente al 10 de corazones. Mirad. Vale.
Mirad. Y es que tenéis que quedaros en casa. ¡Oh! ¡Chachachán! Gracias, querido público, gracias. Ay, Gracias, ay. mundo. Thank you. ¡Chao! ¿Os ha gustado, chicas? Adiós, encantado. Adiós. Adiós, muchas gracias. Un besito. Adiós. Chao. Ay, les ha encantado, yo creo. Oye, qué guay esto de poder invitar a gente, cómo mola. Claro, si Cómo hubiera mola. pensado, tenía más gente, podía haber aquí, podíamos estar aquí todo el Sí, día. hacemos un live durante todo el día con toda la gente. Llamando a gente así Al azar. Sí, sin nada. Bueno, eso no es bueno, que hay gente que se lleva sorpresas llamando a gente al azar, ¿eh? Deja. Qué guay. Oye, llevamos 20 minutos de entrevista, creo que se está haciendo súper rápida. Vamos a preguntarles a los espectadores que están viendo el directo que qué les está pareciendo, si tienen alguna pregunta Claro, alguien o más. quieren que haga algún juego de magia más. Yo quiero que me digan otro, como locos, Claro. para creerme el mejor. Un fan, yo quiero un fan más, suscribirse a mi canal. Ah, es verdad, exacto, Nuria, tienes que Nuri Coco. decirlo. Y explica de qué trata tu canal, que claro, la gente se va a suscribir Mi sin... canal en realidad, lo acabo de empezar, yo soy nueva en todo esto y he empezado con esas entrevistas que son un poco lo que hablé en el principio, de diferentes temáticas, de cosas que me apasionan. Y la semana que viene tengo... Es que no lo he anunciado todavía, entonces no... Uy. Bueno, en primicia, si quieres. Puede ser una primicia, pero bueno, os cuento que la semana que viene he decidido, esta semana ha sido 7 a las 7, es decir, las 7 temáticas. En la semana que viene va a ser 5 a las 5 y van a ser temas de los que tengo mucho miedo o se me da fatal. Los que, si os apuntáis en mi canal de YouTube, veréis que yo cocino fatal, canto fatal, pinto fatal y costo fatal. Entonces, he contactado con gente muy profesional, ya iré diciendo, pero gente muy pro, que me va a dar clases en directo de cada temática. Qué original, me gusta mucho. Pues yo te propongo hacerte una clase de magia en directo. Vale, pues genial. Genial. Y que aprendan todo. Bueno, están diciendo que quieren otro juego de magia. Venga, pues voy a hacer otro juego de magia. Como habéis sido tan cansinos, es broma. Que la gente se lo creerá y se quitará del directo, ¿eh? Ahí, con la baraja de póker. Nuria, voy a pasar las cartas y me vas a decir alto cuando quieras, ¿vale? Vale, alto. ¿Vale? Mira, vamos a coger la carta del corte y la vamos a enseñar. El 4 de picas. Si quieres la cambiamos porque puede pensar la gente que antes el 5 de picas, ahora el 4 de picas está trucado esto. Y no es así. Vamos a volver, venga. Atención, Nuria, de toda la baraja, ¿vale? Que se vea claramente. Así es que, claro, luego dicen, no son diferentes. Sí, que se vean todas las cartas diferentes. Nuria, yo voy a pasar de nuevo las cartas y tú me vas a decir alto cuando quieras, ¿vale? Ahí. Paso las cartas y tú me dices alto. Alto. Ahí. Vamos a coger la carta. Un momento. Hello. No vale el 4 de picas otra vez. Espera. Mira, la vamos a quitar de la baraja, ¿eh? Sí, por Venga, favor. cortamos y mezclamos. Ahí. Ahora ya no puede salir porque la hemos quitado de la baraja. Ahí, Nuria, paso las cartas. Dime alto cuando quieras otra vez. Esto huele a cachondeo. No lo puedo creer. Mirad. La vamos a dejar aquí en el ordenador. Ahí, fuera la carta, fuera. Ahora sí, Nuria, dime alto cuando quieras. Alto. Ahí, miramos la carta, el 2 de tréboles. Ahora sí. Esta va la vencida, ¿eh? El 2 de tréboles. Espera un momento, porque voy a bajar un poquito la pantalla. Ahí, que se vea el tapete. Fíjate, Nuria, porque vamos a hacer magia con el 2 de tréboles. Voy a coger el 2 de tréboles y lo voy a perder por la baraja. Ahí, ¿vale? Se vea claramente el 2 de tréboles. Ahí, ¿vale? Lo cojo así y lo perdemos por en medio de la baraja. Cortamos y mezclamos. Ahí, y además voy a mostrar que mezclo. Así, claramente. Y ahora, Nuria, te lo voy a poner un poquito difícil. Vas a tener que pensar en un número del 1 al 10, ¿vale? Piénsalo, vale. El número que quieras. ¿Vale? ¿Lo has pensado ya?
quiero que lo digas en voz alta, Nuria. El 5. El 5, ¿por algún motivo? Mi número favorito. Ah, qué casualidad que es tu número favorito, ¿eh? Ahí, fíjate, Nuria, el 5. Si decimos 5, tu carta, que era el 2 de picas, sube arriba. Un momento, aquí algo ha fallado. Espera, no, porque el 5 es el número mágico y es porque es tu número favorito. Si contamos 1, 2, 3, 4. ¿Cuál era tu carta, Nuria? Perdón, dila en voz alta. El 2 de trébol. 4 y 5, perdón, que no he contado bien. O sea, aquí hay 5 cartas. 2, 4 y 5. Me he equivocado en contar. El 2 de trébol, y aunque no te lo creas, justamente es el 2 de trébol. ¡Wow! ¡Qué suerte! Pero mira, el 2 de trébol es mágico. El 2 de trébol es mágico porque es la carta que has seleccionado tú. Mira, si la ponemos por en medio, ahí cortamos de nuevo. Así ya. Madre mía. A ver, estoy hoy con la baraja. Ahí. Fíjate, cortamos de nuevo, chasqueamos los dedos y el 2 de trébol sube arriba. Es fuerte, ¿eh? Pero mira, cogemos el 2 de trébol, lo ponemos por el medio, chasqueamos los dedos y vuelve a subir arriba. Y esto es flipante. Es flipante, no sé todavía cómo lo hago. ¡Qué emoción! Qué guay todo, qué chachi. Me encanta, Alvarito. Me están aplaudiendo, qué guay. Eso quiere decir que les ha gustado. No, sí, aquí también hay aplausos también. Han preguntado cómo empezaste con la magia. Pues empecé a través del Mago de la Comunión. Claro que hay gente que se habrá conectado después al directo. Pero bueno, empecé a través del Mago de la Comunión y a partir de ahí, pues, fue mi pasión y mi profesión. Ahora es mi profesión. Ay, tu profesión. ¿Alguna pregunta más? Porque new comments. A ver. Oye, mi inglés cada vez es más perfección. Es perfecto, ¿Qué la entrevista en inglés? Sería divertido. No, me muero de la vergüenza. Yo solo sé decir, how are you, Maribel? Maribel. Hello. Hello. Oye, pero qué guay. Yo te enseño magia y tú me enseñas inglés. Vale. Genial, ¿eh? Genial. Hacemos un trueque, claro. Oye, ahora dicen otro juego de magia. Pues no me he preparado nada más, lo siento mucho. Too bad. Tenemos que hacer otro. Como quiero hacer, ahora mi idea es hacer temáticas, hacer una semana de belleza, una semana de moda, una semana, entonces haremos una semana de magia. Maravilloso. Llamamos amigos magos que tengo unos cuantos y que contacten contigo y hacéis directos uno cada día. Sería genial. Uno cada día, la semana mágica. La semana mágica. Mira, tú y yo en 2 segundos ya lo arreglamos. Tú y yo en 2 segundos hemos montado un pifostio del copón, ¿eh? Dice, pero en Navidad también hacías trucos en casa. Sí, Carolina, pero ahora, claro, es que ¿cómo me estoy adaptando? Pues que no lo he comentado antes. Bien, estoy subiendo vídeos semanales en todas las redes, tanto Facebook, Instagram y demás. Y además, estoy subiendo un juego de magia en las stories por día. Estoy intentándolo porque también esto es difícil compaginarlo con la universidad, porque estoy en la universidad y es todo muy complicado. Pero bueno, intento subir un vídeo semanal y un vídeo diario a las stories. Y cuando hay algún directo, pues hay algún directo. Así que así me adapto yo, así se adapta el mago Álvaro. ¿Ves? Al final lo de todoterreno. Una última pregunta. ¿Me la quieres hacer tú? Sí, Cuéntame. una última pregunta. A ver, ayer estuve hablando con mi amiga Sara, que habla del mindfulness y que habla de no pensar en el pasado ni en el futuro. Entonces, lo que te voy a preguntar ahora es sobre el futuro, que sé que no se debe. Pero, ¿cómo piensas que va a cambiar ahora el mundo del espectáculo a través de este confinamiento y la importancia del sector cultural en nuestro... Madre mía. Pues va a ser muy complicado, Nuria. Vamos a ser sinceros. Va a ser muy complicado reunir a un montón de gente en un teatro, una sala, un auditorio, una plaza por la sanidad, porque no es salubre y porque se puede traspasar el virus. Una es eso. 2, los magos tenemos el nuevo mayo en septiembre. O sea, perdón, el septiembre va a ser el nuevo mayo para los magos. Las comuniones han pasado todas a septiembre y a octubre. O sea, vamos a ir al revés que el mundo. ¿Cómo lo veo yo? Pues yo te voy a ser sincero. Me encanta la felicidad y ser optimista y ser soñador, pero hay que ser realistas también. Y el mundo del arte va a pasar una crisis muy grande. Pero bueno, al final de esto trata el ser artista y es que salgas de cualquier manera a través de la improvisación y a través del ingenio. Así que renovarse y poco a poco. O
sea, el mundo, Roma, no sé cómo dicen eso, que la vuelta al mundo no se hizo en 2 días, Claro, claro. se hizo en 80. Así que bueno, pero bueno, yo siempre soy una persona optimista y creo que todo va a ir viento en popa poco a poco. Seguro, Va a costar, seguro. va a costar, pero además había organizado el primer festival de magia de la ciudad de San Vicente con la Concejalía de Cultura. Lo teníamos todo preparado, los artistas quedaban 2 días para que viniesen y tuvimos que aplazarlo todo. Imagínate el gasto para el ayuntamiento, el gasto de trabajo y de esfuerzo, los restaurantes reservados, la iluminación, el sonido, todo programado, una locura. Pero bueno, lo vamos a aplazar y vamos a organizar el primer Festival de Magia de San Vicente, que es lo más importante. Sí. Que lo importante no es que se cancele, es que los eventos se aplazan. Eso es, eso es. No, estoy segura que sí, estoy segura que eso va a ser un cambio, volveremos cambiados por dentro y por fuera, pero todo continuará, así que yo también lo miro todo con optimismo. Pues oye, que hay que verlo así, y a todos los seguidores también que lo vean todo con optimismo, que entonces la vida se verá mucho más bonita. Más mindfulness. Mindfulness. Hay algo Roma no se hizo, encantado, ¿eh? Mira, están diciendo, Roma no se hizo en 2 días, aunque te ha quedado muy bien la vuelta al mundo. Claro, no, Roma tampoco se hizo en 2 días. Y se yo hizo en 80 también. Yo sí. Tú y yo, además. Me encanta. Oye, qué guay, son 1:30, así que nada, vamos a hacer un descansito y que hay que aplaudir. Hay que aplaudir. Sí. Álvaro, muchísimas gracias, te lo agradezco, como siempre. Gracias a ti. Estar ahí apoyándome y siendo como eres, tan positivo, tan alegre, un chico tan joven, tan emprendedor, de verdad que estoy muy orgullosa de ti, siempre lo he estado y nada, sigue así gracias. Y estamos en contacto. Un beso enorme. Un beso Vamos a todos hablando. y gracias por estar con nosotros. Adiós. A ver si puedo apagar esto ahora. Chao. Adiós. Ahora, te voy a hacer desaparecer. Venga, vale, chicos, prepararos, ¿vale? 1, 2 y 3. Ay, que lo hice.